Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Quiero darles la bienvenida a esta masterclass sobre estrategias prácticas para la enseñanza efectiva. La idea de hoy es que todos recordemos un poco esas experiencias que hemos tenido en el contexto y recordemos cómo la neurociencia y la psicología educativa pueden ayudarnos a transformar nuestras aulas en espacios de aprendizaje significativos, que podamos reflexionar un poco sobre un tema que nos apasiona mucho a todos, que sé que es el motivo por el cual estamos acá reunidos, y que implica pues que tengamos o busquemos la forma de adquirir más habilidades y herramientas para el aprendizaje y la enseñanza. Esta sesión está pensada un poco para la comunidad educativa en general, pues ya que día a día todos nosotros estamos enfrentándonos a un reto importante y es motivar, guiar, acompañar a nuestros estudiantes o a nuestros hijos o hermanos, ¿sí? En todo lo que implica la enseñanza en realidades tan diversas. Entonces, de esta manera, les propongo que este encuentro sea una experiencia que podamos vivenciar de forma activa, que compartamos experiencias, que nos sintamos cómodos y libres pues de expresar cualquier inquietud, de dar ideas, de contextualizarnos con relación a, pues a los entornos que nosotros hemos experimentado para que de manera conjunta podamos construir conocimiento. Agradezco si me pueden confirmar si están viendo mi pantalla. Con una manito arriba. Sí, señora. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Bueno. Perfecto. A ver, acá problemas técnicos. Regálenme un segundito porque de esta manera creo que no me está dejando presentar de manera adecuada. Aquí están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señora. Ok, están viendo la diapositiva. Introducción. Ok. Ah, sí, ok, ya. Miremos acá en el chat. Listo. Entonces, vamos a hacer una introducción porque esta es una masterclass que es como el abrebocas de 4 clases adicionales relacionadas a un módulo que pretende pues dar un poco a toda la comunidad habilidades y estrategias de aprendizaje en aula. Entonces, nuestra introducción la planteé desde un panorama muy interesante porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en un estudio que hace, señala que los docentes de la comunidad educativa oficial se autorreconocen como líderes con capacidad de ejercer el control disciplinario en el aula. Lo positivo de esto es que de alguna forma existe un reconocimiento social de nuestro rol. Hablo de nuestro rol porque pues ahorita entraremos en materia, pero creo que todos hemos estado en este contexto de la educación en una aula.
Sin embargo, esta misma investigación que hace la OCDE nos muestra un poco, pues lo que seguramente se vive a diario y que aún todavía tenemos como por mejorar estos retos que se nos presentan en el aula, como las interrupciones constantes durante las clases, las dificultades de convivencia entre los estudiantes y algo que es muy preocupante y sé que de pronto aquí tenemos una opinión común y es la baja motivación de muchos de los estudiantes por el aprendizaje, ¿cierto? De manera que el objetivo de este módulo, busca generar una clase breve, ¿sí? Donde abordemos y logremos comprender cómo funciona el cerebro en sus distintas etapas, reconocer estrategias pedagógicas fundamentadas en la investigación neuroeducativa y aplicar prácticas concretas que nos permitan ofrecer a la comunidad educativa estrategias que potencien el aprendizaje significativo. Para iniciar esta clase, entonces, como esto era como un abrebocas un poco de todo lo que trata el módulo, yo quisiera iniciar con una actividad práctica, es una pequeña dinámica, que yo llamé un objeto, una identidad. ¿Qué les voy a pedir en este momento? La idea es que nos presentemos nombrando los objetos que normalmente encontramos en el salón de clases, por ejemplo, un tablero, una silla, un libro, una regla, un cuaderno, ¿sí? Y nos vamos a presentar socializando nuestro nombre. Si queremos, pues, presentarnos como de dónde somos, o pues nuestro rol ya es a libertad de ustedes, como se sientan más cómodos y cómodas, e indicando un objeto con el que nos identifiquemos hoy, del aula de clase. ¿Y por qué nos identificamos con ese objeto? Es decir, le damos un sentido, de manera que su función se relacione con lo que yo siento hoy que podría o quisiera impactar en mi rol o en mi quehacer diario como docente, orientador, como padre de familia. Para dar un ejemplo, voy a iniciar yo. ¿Listo? Entonces, pues me presento, mucho gusto. Mi nombre es Andrea León. Seré la persona pues que estará acompañando el desarrollo de este módulo. Soy la facilitadora de esta área de Centro Íntegra el día de hoy y yo me identifico con el borrador. ¿Por qué me identifico con el borrador? Porque tengo la idea de tratar de limpiar prácticas limitantes y de dar espacio a nuevas ideas en estos contextos. Entonces, vamos a tener un minutico para pensar, menos de un minutico, unos segunditos, y vamos iniciando con, no sé, podemos levantar la mano para ver quién se anima a presentarse. Somos poquitos, somos 12. Apenas para podernos presentar de manera muy dinámica. ¿Por dónde iniciamos? ¿Quién se anima a levantar la mano por acá? Amparo, cuéntame, Amparo. Buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Amparo Marín. Me identifico con un esfero, sí, o un lápiz, algo con lo que se pueda escribir, Ok, porque todos los días de nuestra vida se escribe una historia diferente. Ninguna es igual. Todos los días aprendemos, enseñamos y se escribe todo lo que, toda una vida, toda una historia. claro que sí. Amparo, ¿y tú eres madre de familia, docente? Yo fui docente 25 años, Ok, pero en la misma educación terminé 9 años como orientadora
Wow, en un colegio del distrito y pues digamos que uní las dos cosas, ¿no? A veces claro. casi siempre uno como orientador. También yo continué siendo maestra porque los chicos siempre necesitaban asesoría a nivel académico, porque pues uno se daba cuenta cómo iban cada periodo, qué estaba pasando, cuáles eran las dificultades y casi siempre pues cuando tenían falencias a nivel académica pues uno entraba digamos a apoyar esa parte, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo socioemocional. Sí, Entonces, casi que siempre he sido maestra y creo ok. que seguiré siendo maestra porque lo que les comentaba antes, uno nunca deja de aprender y nunca deja de enseñar algo. De acuerdo. Y más en estos contextos de desarrollo tan rápido que vamos y en esa evolución tan rápida, sobre todo con las tecnologías. Muchas Sí, gracias, ah, Amparo. bueno, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más nos acompaña hoy? Recuerden que la idea es que esto sea un espacio pues interactivo, de construcción, de todos, porque sé que todos conocemos muchos contextos, solamente pues que a veces olvidamos. Elizabeth, Sí, Elizabeth, bienvenida Elizabeth, cuéntanos. gracias, muy buenas noches para todos. Qué alegría encontrar estos espacios para desde la distancia podernos comunicar, expresar y sentir pues la alegría de lo que nos gusta hacer. Soy abuelita ya, afortunadamente, y siempre desde muy niña pues me gustó la educación. Soy maestra normalista salesiana y Sí, estudié luego psicología educativa y después orientación, me formé en la parte de orientación y asesoría. La parte que más he trabajado está todo lo relacionado con las personas con necesidades específicas. ok, Entonces, así las denomino yo, y específicamente con una población de niños que siempre eh, dije que eran alumnos imposibles que podían lograr lo imposible. imagínate. Entonces, pues siempre se hizo esto y me identifico con los colores porque para mí es muy importante darle color a la vida y a todo lo que hacemos. Y cuando se combinan los colores en manos de los niños, pues entonces ellos pueden expresar con cada color su emoción o su sentir. Entonces siempre me gustaron muchísimo y trabajábamos todo a nivel del arte y del color. Entonces esa parte pues es importante. Entonces muchas gracias por esta invitación y felicitaciones a todos los que nos dedicamos a darle vida a la educación. Muy amables. Claro que sí, muchas gracias, Elizabeth. Qué bueno escuchar eso. O sea, María Imelda y Elizabeth son seres humanos pues que ya cuentan con un bagaje bien interesante y sé que a pesar de que hay, digamos que, bueno, nuevas herramientas y demás, entre todos haremos un espacio bien interesante de construcción y aprendizaje. Muchas gracias. ¿Quién más por acá nos falta? Margarita. Margarita Buenas Mogollón. noches, sí. Mi nombre es Margarita Mogollón. Yo no soy docente, pero con mi esposo sí es docente, y con mi esposo nos pusimos a la tarea de tener un colegio acá en un pueblo de Penjo. Es un Sí, colegio pequeño. ¿Por qué me interesó este pequeño masterclass? Porque nosotros trabajamos tres pilares en el colegio, que es el afecto, el cuidado y el aprendizaje. Y nosotros somos un colegio de inclusión. ok. Entonces, hoy en día, pues yo ayudo a trabajar con el orientador escolar. Entonces me interesa saber esas estrategias que a veces los docentes, por diferentes circunstancias, como que no sabemos cómo, no se sabe cómo manejar
a los estudiantes que tienen diferentes, que son neurodiversos, ¿no? Que hoy en día les llamamos así. Entonces, pues esto me pareció interesante. Entonces, yo me identifico, aunque no soy docente, pero me identifico con la plastilina. ¿Por qué? Porque cada niño puede moldear su historia de vida y de acuerdo a eso es que nosotros podemos llegar como a sus vidas y dependiendo de eso, pues uno les puede enseñar, ¿no? Cada niño, lo que decimos en el colegio es que si un niño se siente amado y cuidado, puede aprender más fácil. Exactamente, claro que sí, así es. Muchas gracias, Margarita. Muy valioso tu aporte y qué lindo pues esta vocación y este ejercicio que tienes con la población neurodiversa, que a veces encontramos tantos vacíos en estos entornos sociales para abordarlos de manera adecuada. Muchas gracias, Margarita. ¿Quién más está por acá? Creo que Elizabeth está levantando la mano, pero no estoy segura si Elizabeth ya participó, se le quedó la mano levantada o desea hacer otro aporte. Ah, ya, ok. Listo. Gracias. ¿Alguien más por acá? ¿Alguien más que se quiera presentar? Estamos tímidos. Bueno, entonces mientras entramos en... Ah, ok. Ah, no, no. Pensé que otra persona había levantado la mano. Pero entonces, bueno, mientras entramos en confianza, mientras continuamos pues con toda esta experiencia, pues nada, vamos a dar paso un poco a lo que hablaremos el día de hoy. Haremos como un recorrido rápido sobre las características del cerebro para contextualizar la enseñanza, sobre las áreas áreas funcionales del cerebro. Hablaremos un poco cómo aprenden los niños y las niñas, cómo aprenden los adolescentes y cómo aprenden los adultos. Esto es un poco el ejercicio pues, que vamos a hacer el día de hoy, pues recordando que igual es como una introducción a estas 4 clases que vienen adicionales, ¿vale? Pues nada, entonces digamos que para establecer como algunas reglas del encuentro y que podamos comunicarnos de manera adecuada, entonces si tenemos algún aporte o alguna participación que queramos realizar en medio de la actividad, podemos levantar la mano, escribir por chat y de pronto pues ya al finalizar el espacio aclararemos alguna inquietud o en caso pues de que podamos realizarlo de acuerdo a la temática que estamos desarrollando, lo haremos. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando un poco del cerebro. Entonces, quisiera que recordáramos todo esto que hemos visto durante, pues, toda esta experiencia y bueno, de pronto en el colegio también que vimos que el cerebro es un órgano muy complejo y que es el centro de control de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Todo lo que pensamos, sentimos, recordamos y hacemos pasa por el cerebro, ¿sí? Pero no todas las áreas cumplen esta función. De manera que hay 3 áreas muy importantes que vamos a destacar. Y la primera es el hipocampo, que es como la biblioteca del cerebro, donde se guardan y se organizan todos los aprendizajes, ¿sí? La amígdala, que funciona como un detector de emociones y se activa cuando sentimos o miedo, alegría, enojo. La corteza prefrontal, que está ubicada pues justo detrás de la frente y es la encargada de planear, tomar decisiones, autocontrolarse y es como, funciona como si fuera el director de una orquesta que organiza todo, indica cómo, en qué momento pues hace la intervención alguno de nuestros integrantes del grupo.
Em, no sé si les ha pasado que en los estados de estrés, cuando estamos muy estresados, de repente se nos olvidan cosas muy sencillas, como dónde dejamos las llaves, como no sabemos dónde dejamos el esfero que estábamos acabando de usar. Eso suele ocurrir cuando tenemos una emoción de estrés ¿sí? O que estamos un poco acelerados. Esto ocurre exactamente cuando la amígdala está interfiriendo en el hipocampo. Lo importante de recordar de esto que les estoy diciendo es que el aprendizaje ocurre en la medida en que la memoria, la emoción y la atención trabajan en conjunto, ¿vale? Entonces, son 3 pilares importantes: la memoria, la emoción y la atención. Estas 3 trabajan en conjunto. Si una de estas se bloquea, todo el proceso de alguna forma se va a ver afectado. Entonces vamos a ver rápidamente un poco algunas características del cerebro para contextualizar la enseñanza. Entonces ya dijimos pues que es parte del sistema nervioso central, pues es la estructura principal del sistema nervioso central y es responsable de coordinar funciones cognitivas, emocionales, motoras, y pues son esenciales para el aprendizaje. Algo que quisiera pues que tuviéramos en cuenta también es que el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante, ¿sí? Ocurre primero en las áreas subcorticales y posteriores, que son, digamos que son las encargadas de funciones básicas como la percepción y el movimiento, y progresa hacia la corteza prefrontal, encargada de el control, de la toma de decisiones, de la autorregulación, que digamos que esta área madura ya hasta la adultez. Eso quiere decir que no madura todo al mismo tiempo. Entonces, primero lo hacen esas zonas básicas que regulan el movimiento y las emociones, y las últimas en madurar, pues son las encargadas de ya la toma de decisiones, la planificación y el autocontrol. Entonces, por eso encontramos en algunos contextos que un niño pequeño puede emocionarse con facilidad. Cuando tiene hambre y llora, cuando tiene hambre llora, suele llorar fácilmente. Esto es porque su sistema emocional pues funciona muy bien, ya está desarrollado, es lo primero que se desarrolla, ¿no? Con base en esto, pues digamos que en algunas de estas características, que es lo primordial para tener en cuenta en el aprendizaje y la enseñanza en el aula en las diferentes etapas de la vida. En tercer lugar, vamos a hablar un poco de la plasticidad cerebral, porque el cerebro, aunque en algunas personas puedan pensar que ya no podemos aprender igual en alguna edad, en cierta edad, pues el cerebro no es rígido. Por el contrario, siempre es plástico. Eso quiere decir que tiene la capacidad de reorganizarse, de adaptarse, teniendo en cuenta las nuevas experiencias que apropiemos, porque estamos creando y reforzando conexiones neuronales. Por ejemplo, cuando aprendemos a tocar un instrumento, nuestro cerebro literalmente cambia su estructura para sostener estabilidad. Entonces, vamos viendo aquí cómo estas áreas del cerebro influyen en el proceso de aprendizaje o la enseñanza en aula o bueno, en cualquier contexto. Si seguimos explorando las características, algunas de las características, podemos hablar que el cerebro tiene muchas conexiones neuronales, alrededor de 86.000 millones de neuronas. Cada neurona puede conectarse con miles de otras. Eso quiere decir que forman una red inmensa. Y pues que estas conexiones crean y se fortalecen con la experiencia. Entonces, cuanto más se practica, cuanto más repetimos, estas habilidades se van consolidando de manera más fácil. Por ejemplo, no sé si recuerdan, sobre todo cuando estamos en estos contextos de aprendizaje con niños pequeños, cuando ellos están aprendiendo a montar bicicleta,
incluso nosotros cuando ya estamos en la adultez, al principio entonces nos tambaleamos como, ay, no, nos cuesta tener esa confianza y es porque esas conexiones neuronales aún son débiles, ¿sí? Pero en la medida que vamos practicando y practicando, esas conexiones se refuerzan y llegan a un punto en que ya uno nunca más olvida cómo montar bicicleta. Ya es fácil, ya uno lo hace sin necesidad de pensar en cómo hacerlo. ¿Mm? Esto es por estas conexiones tan amplias que tenemos en el cerebro. Bueno, pues otro de los datos, podríamos decir que curiosos, es que aunque el cerebro pesa alrededor de un 2% de nuestro cuerpo, consume alrededor del 20% de la energía que producimos. Esto quiere decir que necesita un descanso, buena alimentación e hidratación para rendir. No sé si de pronto se han fijado que cuando un estudiante sale de una prueba, de una evaluación, así sea que estén sentados, suelen salir muy agotados. Pues esto pasa porque su cerebro trabaja intensamente en este ejercicio, de manera que consume una gran cantidad de la energía pues, que tenemos en el momento. Digamos que lo que quisiera resaltar de estas dos diapositivas que les he presentado es que nosotros como orientadores de los contextos educativos debemos de tratar de interiorizar que la enseñanza, pues digamos que es diferente, ¿sí? Y que el cerebro está en un proceso de maduración constante. Y que esto nos exige pues paciencia, estrategias diversas, acompañamiento respetuoso, de alguna forma, digamos que crear estrategias que involucren a las personas pues que estamos acompañando en este proceso y ser muy empáticos. Otros factores que influyen mucho es la nutrición, la hidratación, que son también indispensables para un buen rendimiento cognitivo. ¿Tienen alguna inquietud hasta el momento? Vamos bien, me pueden señalar con una manito arriba. Perfecto. Me avisan si nos estamos durmiendo y, mejor dicho, hacemos cualquier actividad para reconectarnos con este ejercicio. Listo. Entonces, a ver, pasemos acá. El cerebro nunca descansa. El cerebro en las noches lo que suele hacer es consolidar el aprendizaje que nosotros hemos recibido o que le hemos aportado durante el transcurso del día. Es mucho más rápido que un superordenador, entonces, pues imagínense el nivel de capacidad que tiene nuestro cerebro de adoptar conocimientos. Y el cerebro aprende mejor con la emoción y con el arte. Entonces, son cosas que podemos, digamos, que ir pensando para integrar en todos estos contextos educativos. Yo sé que a veces cuesta porque son entornos donde tenemos muchos estudiantes o donde tenemos muchos contextos que a veces suelen ser hasta complejos, pero digamos que es nuestra herramienta principal. Bueno, aquí les estoy presentando algunas áreas funcionales del cerebro. Esto lo vamos a tratar de hacer rápidamente para que solamente hagamos como un recorderis. Entonces, tenemos el lóbulo frontal, que está ubicado justo detrás de la frente, que es el encargado de las funciones ejecutivas. Es decir, aquí planeamos, organizamos, tomamos decisiones y controlamos impulsos. Por eso les decía ahorita que era como el director de la orquesta. El lóbulo parietal, que está relacionado con la integración de la información sensorial, nos permite orientarnos en el espacio, percibir
formas de los objetos y coordinar la percepción con la acción. El lóbulo temporal está situado a los lados de la cabeza, tiene un papel clave en la memoria, el lenguaje y en la audición. Allí es donde procesamos la música, los sonidos, el significado de las palabras. Entonces, allí es donde toma acciones de esta parte de nuestro cerebro. El lóbulo occipital, que está ubicado en la parte posterior, se especializa en procesamiento de la información visual. Todo lo que vemos pasa primero por esta zona. El cerebelo, que está detrás y abajo del cerebro, tiene como función principal coordinar los movimientos y mantener el equilibrio. Y finalmente el tronco encefálico, que regula las funciones vitales básicas como la respiración, el ritmo cardíaco y el sueño. Es decir, esto es de lo primero pues, que se desarrolla. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando un estudiante levanta la mano para participar, está usando el lóbulo frontal para decidir, para tomar esa decisión, esa iniciativa de hablar, el lóbulo parietal para orientar pues el movimiento de su brazo, el occipital para ver pues fijamente al docente o a los compañeros a quienes está dirigiendo, el lóbulo, ¿alguien levantó la mano? No. Listo. Y el lóbulo temporal para recordar la información pues el cerebro para coordinar el movimiento. Y todo esto ocurre al tiempo. Entonces es como una sinfonía, todo al tiempo. De allí lo importante que recordemos y reconozcamos todo el ejercicio que está realizando un estudiante, una persona, para aprender o adquirir una habilidad. No sé si de pronto quisieran indicarme algún ejemplo sobre un ejemplo cotidiano sobre el funcionamiento, por ejemplo, del lóbulo frontal. ¿Alguien lo tiene por ahí en el radar? ¿Lo construimos? Pueden habilitar sus micrófonos. Voy a preguntar. Por ejemplo, cuando un niño pasa a exponer un tema, organiza sus ideas, planifica bien lo que va a decir y controla sus nervios para hablar con seguridad. ¿Qué lóbulo estaría funcionando acá? ¿Quién se anima a responder? No la tenemos. No sé si sería el lóbulo frontal que Muy toma bien. decisiones. Exactamente, muy bien, es el lóbulo frontal, porque pues está tomando la iniciativa para exponer, está controlando ¿qué? Sus emociones para poder hablar al público. Allí funciona el lóbulo frontal. ¿Alguien me quiere decir, por ejemplo, en una clase de inglés, cuando se recuerda el vocabulario y entiende las instrucciones que escucha el profesor? ¿Qué lóbulo estaría activando el estudiante? ¿Alguien da? ¿Alguien tiene una opinión? No importa si nos equivocamos, esa es la idea. Equivocarnos hace parte del aprendizaje. Por ahí alguien levantó la mano, Edwin. Cuéntame. Buenas noches, tutora y compañeros y compañeras. Buenas noches. Considero que puede ser el óvulo temporal donde comienza a retener la información para poder transmitirla y analizar lo que el profesor o la persona le está comunicando. Muy bien, sí, tal cual, es el lóbulo temporal. Y asimismo, pues se van activando las funciones del cerebro de acuerdo a los momentos cotidianos en los que se va desarrollando
o que se va desempeñando un niño o nosotros mismos en el momento de aprender. Muy bien, sí. Vamos a pasar para que no... Ah, Edwin, ya participó. Puedes bajar la manito. Gracias, Edwin. Vamos a pasar a otra diapositiva para que no se nos pase el tiempo, porque pues como esto es una abrebocas de nuestras siguientes clases, pues trataremos de abordar todo lo que tenemos dispuesto para hoy. Entonces, ¿cómo aprenden los niños y las niñas? Bueno, los primeros años de vida son una explosión de conexiones neuronales, ¿sí? Entonces se estima que los primeros años, los primeros 3 añitos de vida, el cerebro crea más de 1 millón de conexiones por segundo. Imagínense la potencia del aprendizaje que esto significa. O sea, es por segundo. Esto implica en la práctica que los niños pequeños tienen una capacidad asombrosa para absorber información. Aprenden a hablar, aprenden a caminar, a reconocer rostros, a diferenciar sonidos. Y todo esto lo hacen casi al mismo tiempo. Esto es porque su cerebro está en un nivel de hiperplasticidad que todo lo que está a su alrededor y que puedan explorar lo adoptan, lo adquieren como aprendizaje. No sé si han notado que un niño puede aprender una canción completa en muy pocos días, tiene una capacidad de aprendizaje increíble, se las memoriza muy fácil. Todo esto es por esa capacidad de hiperplasticidad que tienen en ese momento, en esta etapa. ¿Esto qué quiere decir? Que un niño que crece, digamos que expuesto a entornos de exploración, de juego, ¿sí? Donde digamos que dejamos que la emoción fluya en estos entornos, aprenden jugando y activa, digamos que todas estas partes cerebrales desde el movimiento, desde la emoción, desde la curiosidad, que son 3 factores muy importantes para el aprendizaje de los niños y las niñas. Entonces, ¿qué podemos involucrar? Estrategias que trabajen el movimiento, la emoción y la curiosidad. Esto es muy importante para esa etapa de la vida. Es un cerebro que está en construcción, ¿sí? Como ya les decía, podemos preparar de forma práctica actividades que involucren explorar texturas, explorar entornos. Esto les permite a ellos consolidar de manera más fácil su aprendizaje. Bueno, pasamos aquí a la otra diapositiva rápidamente. Listo. La etapa sensoriomotora, que abarca aproximadamente de los 0 a los 2 añitos, según la teoría de Piaget. En esta etapa los bebés aprenden principalmente a través de los sentidos, del movimiento y todo lo exploran con la vista, con el oído y con el tacto. Muchas veces también con la boca, no sé si recuerdan que ellos todos se lo quieren llevar a la boca. Entonces, digamos que un concepto fundamental aquí es la permanencia del objeto. Esto significa que el bebé empieza a comprender que las cosas siguen existiendo aunque no las vea. Entonces, por ejemplo, cuando jugamos a escondernos detrás de algún objeto, detrás de papá o mamá, el niño, y lo sorprendemos, el niño está desarrollando esa noción. Entonces, un bebé que está en esa etapa de que tiene un juguete y lo bota, y lo recogen y vuelve y lo bota, y volvemos a recogerlo, eso no quiere decir que el niño está, digamos, que rebelde o que está mal educado, sino que él lo hace porque está comprobando, ¿sí? En su desarrollo, una y otra vez que ese objeto sigue existiendo a pesar de que no esté en sus manitas. Está entrenando su memoria y pues claramente su pensamiento lógico inicial. En esta etapa,
se sientan las primeras bases del lenguaje y de la cognición, el balbuceo, las primeras palabras, los gestos para comunicarse. Todo ese aprendizaje se pone en marcha en esta etapa de la vida. Entonces, más o menos que podemos imaginarnos como es que el cerebro de un bebé de esa edad es como una cámara de fotos. Entonces, y en modo automático además, ¿no? Entonces, él va registrando absolutamente todo lo que capta con los sentidos, con el tacto, con el oído, ¿no? Y cada estímulo es como una imagen que queda guardada y que con el tiempo le va a servir para construir aprendizajes más complejos. Entonces, por eso es la importancia de cómo aprenden, pues es decir, de reconocer cómo aprenden los niños en esta etapa de la vida. Bueno, ¿qué estrategias podemos aplicar? En esta etapa es importante estimular con cariño, hablar mucho, cantarles, hablarles mucho y hablarles de forma clara, cantarles, mostrarles objetos, permitirles moverse, explorar, pues digamos que todos los ambientes de forma acompañada, ¿no? Orientada, que estén igual en un entorno seguro, dirigidos. Esto alimenta el cerebro en esta fase inicial que está. Ellos aprenden principalmente a través de los sentidos y el movimiento. Entonces, todas estas estrategias que podamos involucrar en la enseñanza desde pues ya lo que les he venido nombrando, van a funcionar para que el aprendizaje en ellos sea mucho, pues sea eficiente, no mucho más eficiente, sino eficiente. Usar gestos de manera repetitiva. Ellos copian los gestos y aprenden a veces decimos como, no, es que es igualito al papá, no, es que sí, es que mírelo cómo camina, es porque ellos están en esa etapa de memorizar gestos, de memorizar todo lo que ven en su entorno. Por ejemplo, cuando nosotros le cantamos a un bebé siempre la misma canción para dormir, digamos que él no solo asocia esto a un momento de tranquilizarse, de relajarse, su cerebro está asociando esta melodía a un ritmo, a una emoción. Y esto es un patrón que se está generando para que quede grabado en el cerebro de los niños, ¿no? Otra estrategia que podríamos usar, sí, básica y rápida, es cambiar constantemente, semanalmente puede ser, los objetos que tenemos en su entorno, ¿sí? Para que pueda identificar, pueda explorar y pueda buscar, y esto también va generando habilidades para el aprendizaje. Y hay una estrategia que podemos practicar en casa o indicar a las familias que se practique en casa, que es la reactivación multisensorial nocturna. Esto quiere decir que antes de dormir podamos retomar una actividad, una situación breve que hayamos tenido pues con nuestro pequeño durante el día, y podemos usar un objeto que hayamos usado con él, cantar un fragmento de una canción que escucharon durante la jornada que estuvieron pues activos, y esto va a ayudar a fijar la memoria. Entonces, en esta etapa lo importante es la repetición, la música, el movimiento y la variedad sensorial. Son herramientas básicas para el aprendizaje en esta etapa de la vida. Ok, ¿cómo vamos? Con una manito arriba, con una carita triste. Bien, listo, perfecto. Bueno, la etapa preoperacional va aproximadamente de los 2 añitos a los 7 añitos de vida. ¿Qué ocurre aquí? Esto es un cambio muy interesante. Aquí aparece el pensamiento simbólico. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños utilizan elementos para representar algo que están recreando en su mente, ¿sí?
para representar una cosa con otra. Entonces, por ejemplo, es una etapa en la que, pues digamos que vemos cuando los niños pueden usar un palo como espada, eso es súper común. Es una de las características que vemos en esta etapa y que es importante que ocurra y que ocurra de manera adecuada. Entonces, porque esto es la base de la imaginación. El juego creativo también desarrolla el lenguaje. Es un rasgo típico de esta etapa, así como otro rasgo típico es el egocentrismo cognitivo. Aquí vengo pasado nuestra diapositiva ya. El egocentrismo cognitivo. Entonces, esto no significa que los niños sean egoístas o que están mal criados, ¿no? Es una etapa, claramente debe estar acompañada esta etapa, pero lo que sucede es que a los niños les cuesta en esta etapa aún ver las cosas desde el punto de vista de los demás, porque pues ellos se contemplan como una unidad, ¿sí? Es decir, no reconocen todavía, porque pues su desarrollo todavía no está a esa altura, que hay digamos, otras percepciones, otras experiencias, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo muy común y es cuando, no sé, creo que lo vimos en una película, si se la vieron, una de Adam Sandler, donde el niño usaba unas gafas para dirigirse a una persona adulta, porque ahí se sentía seguro, porque pensaba que no lo veían. Entonces, esto hace parte de esa etapa de la vida, del egocentrismo cognitivo que ellos pues deben superar en esta etapa, es normal. Entonces, el aprendizaje en esta etapa, sobre todo en esta edad también, al igual que la otra edad también, aprenden los niños a través del juego simbólico, del lenguaje y de la imitación. Entonces, los niños inventan historias y allí están fortaleciendo el lenguaje y la memoria. Cuando juegan a recrear una historia de una avenida, las niñas cuando están con su Barbie, con su muñeca y ahí están recreando historias, esto es fundamental para crear lenguaje y memoria. Esas son las herramientas que usan naturalmente para ello. A veces nosotros no reconocemos que esto sucede en esta etapa, pero pues es para que nos contextualicemos con que hace parte de ese desarrollo. Imitan a los adultos. A veces no sé si de pronto les ha pasado que les gusta retomar a sus compañeritos como lo hace la profe, ¿sí? Ellos imitan. Tienen diferentes hábitos y formas de interactuar entre ellos. Entonces, en esta etapa, el cerebro es como un teatro en miniatura. Los niños ensayan diferentes papeles en diferentes escenarios, prueban distintas formas de actuar y todo esto los prepara para un pensamiento lógico que vendrá posterior. Como educadores y orientadores de estos procesos, digamos que nuestro papel es ofrecer un ambiente rico en experiencias simbólicas. Debemos de promover que esto ocurra. Entonces, cuentos, dramatizaciones, títeres, juegos de roles, actividades de dibujo y narración, todo esto que potencie el aprendizaje en esta fase de la vida. ¿Qué estrategias podemos aprovechar? Y listo. Entonces, podemos trabajar el tema de la amistad. Podemos leer un cuento y crear un escenario donde sean superhéroes de la convivencia, ¿sí? Recreando como estos escenarios que les mencionaba hace un momento. Promover juegos de roles también es una muy buena estrategia. Digamos que la caja de la curiosidad. Esta es una herramienta donde podemos decorar una caja, utilizar una caja que tenga como la posibilidad solamente de meter la manito y allí nosotros como docentes podemos colocar elementos diferentes para que ellos piensen o adivinen qué es lo que hay allí. Esto genera mucha curiosidad y por ende motivación. Entonces crea espacios y entornos de atención.
Esto nos ayuda mucho en el aula. Listo. Vamos a entrar a otra etapa, que es la etapa de las operaciones concretas iniciales. En esta etapa, que va más o menos desde los 7 a los 10 añitos, los niños comienzan a desarrollar un pensamiento lógico, pero todavía necesitan apoyarse en lo que es tangible y en lo que es concreto, ¿no? Esto significa que ya no se guían únicamente de lo que ven o de lo que imaginan, sino que ellos empiezan a comprender ya reglas, a clasificar y a hacer relaciones de orden. Entonces, un niño un niño de esta edad puede organizar un grupo de objetos por tamaños, o por colores, o por formas, y entiende que esas clasificaciones se mantienen aunque cambie el orden de los elementos. Entonces, aparece la habilidad de la seriación, eh, pueden ordenar palitos del más largo al más corto, los números de menor a mayor. Digamos que, como les decía, necesitan igual apoyarse un poco de eso que ven todavía, porque pues están ya saliendo de esa etapa anterior. Cuando estamos, por ejemplo, enseñando matemáticas o operaciones, podemos apoyarnos en material como fichas, bloques, dibujos y visualizarlos. Entonces, digamos que esta es una edad en la que el cerebro es como una balanza que empieza a equilibrarse un poco. Entonces, por un lado, tiene más capacidad lógica, pero aún todavía necesita de objetos y ejemplos para sostener sus razonamientos. Esto ocurre en esta etapa de la vida. ¿Qué estrategias podemos aplicar acá? Un mapa de aventuras. Entonces, después de hacer una salida pedagógica, después de haber hecho un acompañamiento, no sé, una salida incluso en familia o hablado de algún tema, podemos crear o recrear un escenario donde ellos estén compartiendo de manera creativa un mapa con las cosas importantes que vimos. No sé, de pronto dibujar las nubes, la lluvia, los ríos, la evaporación, y todo esto en forma de un recorrido. Y esto que hace fortalecer la memoria, organiza la información de manera lógica y divertida. Ellos disfrutan este tipo de actividades. Un neurorelato cooperativo también es otra de las estrategias que podemos utilizar, y se trata de que cada niño aporte, puede ser una frase, una palabra, para construir una historia. No solamente hace que el niño se sienta reconocido, el niño y la niña se sientan reconocidos, sino escuchados, sino que también generen la atención en qué va a decir mi compañero, en cómo va a terminar la historia, qué va a seguir la historia, y genera diversión también. Entonces, estas son estrategias que podemos utilizar, como los desafíos express de lo que les coloco acá. De pronto una manzana equivale a tal valor, unos bananos a tal valor. Todo esto genera mucha motivación y atención en los niños. ¿Cómo vamos hasta acá? Perfecto. Perfecto. ¿Cómo aprenden los adolescentes? Esta es una etapa bastante fascinante. A mí personalmente me gusta mucho esa etapa. El cerebro está en plena reorganización, aunque ya no tiene toda la hiperplasticidad que venían manejando desde la infancia. Hay un proceso masivo de conexiones y desconexiones neuronales. Esto quiere decir, hay una poda sináptica, lo que nos indica que está eliminando conexiones que ya no se usan, ¿sí? Todas estas conexiones así de la infancia, y están, digamos que dando paso, están eliminando esto y están fortaleciendo, dando paso a estas que sí son importantes de la memoria. Es un proceso bastante riguroso, que requiere mucha energía, que les genera agotamiento. Entonces, es como una ciudad en construcción, como Bogotá. Todos de los que estamos conectados vivimos en Bogotá. Cuéntenme. No, yo soy de Cali.
Bueno, tienes la fortuna. En este momento, Bogotá está con todas sus calles así como en construcción. Más o menos eso es lo que ocurre con el cerebro de un adolescente, ¿sí? Entonces, como están algunas en construcción, abren algunas vías alternas. Más o menos esto es lo que ocurre, eh, digamos que en ese proceso de transición de los adolescentes, y por esto es el alto consumo de energía, por esto es que a veces no se sienten ni tan reconocidos, no saben si son de aquí o de allá, si quiero esto o lo otro, están en ese proceso porque es apenas normal, su cerebro está en un momento de demasiado ejercicio físico. A veces por eso ellos suelen dormir por largas horas. Por ejemplo, el sábado puede levantarse un poco tarde. Que no nos escuche, pero digamos que hace parte de ese proceso y de ese ejercicio biológico, porque ellos suelen estar cansados por eso. No es pereza, sino que su cerebro sí está consumiendo enormes cantidades de energía al tratar de adaptarse a este nuevo proceso. ¿Cómo aprenden cómo aprenden los adolescentes? Sí. Entonces, partiendo de que están en un proceso de identidad y que están en un proceso de construcción, están tratando de responder a preguntas como ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Dónde pertenezco? ¿Esto me hace sentir cómodo? No. Y por eso en algunas ocasiones suelen tornarse un poco rebeldes en las aulas, ¿sí? O distraídos. Pero digamos que están tratando de reencontrar cuál es ese norte que los va a, digamos que a mantener más estables. Un estudiante fácilmente puede cambiar de ropa o de estilo de ropa cada mes, ¿sí? Puede probar distintos hobbies, puede un día que le guste la guitarra, el otro día que le guste el fútbol, el otro día que le guste la pintura. No es que ellos sean inconstantes, es que ellos están explorando quiénes son, ¿sí? Cuál es su personalidad. Es parte natural de esta etapa de la vida. La influencia de los pares es bastante significativa. Entonces, esto adquiere un peso bien importante para ellos, lo que opinen sus compañeros, puede influir mucho más de lo que opinan sus padres, sus docentes. Digamos que es importante en esta etapa los espacios donde ellos perciben apoyo, donde ellos perciben respeto, donde ellos perciben autoconfianza. Entonces, los adolescentes aprenden mejor cuando sienten que sus líderes u orientadores los respeta, que confía en ellos, que los motiva, ¿sí? Digamos que esto dispara un clima de confianza y de reconocimiento y les permite a ellos pues, tener como un proceso más sano en el aprendizaje y motivarse un poco más. En conclusión rápida, los adolescentes aprenden mejor cuando les damos espacios para explorar su identidad. Cuando entendemos la fuerza del grupo de pares y cultivamos de forma adecuada esas relaciones basadas en el respeto, en la confianza y en el apoyo real, en el apoyo mutuo en estas aulas. Algunas de las estrategias que podemos trabajar con ellos son los retos intrigantes. Entonces, llegar al aula con desafíos. Ellos aman los desafíos. Su corteza prefrontal, su lóbulo, se está desarrollando en este momento. Entonces, digamos que es una etapa donde para ellos los retos es un hit. Empezar la clase con preguntas retadoras, esto despierta un montón la curiosidad y la atención de ellos desde el inicio. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar biología, podemos empezar con preguntas como, ¿qué pasaría si de repente las abejas desaparecen del planeta? Y esto ya empieza a generar esa curiosidad en ellos y esa motivación, evitando que el aula se convierta en un entorno
caótico, en un entorno donde eviten la atención y se genere mayor desmotivación. La estrategia es conectar con la emoción de ellos, ¿sí? Entonces responde mucho más rápido a la emoción que la razón, porque precisamente es esta parte del cerebro que se está desarrollando, ¿sí? Si logramos que ellos sientan entusiasmo, sorpresa o empatía, el aprendizaje se consolida mejor. Contar, por ejemplo, historias breves del contexto real de ellos, usar, no sé, como actividades que se asocien a las realidades de ellos. Esto implica un poco de cercanía y hace que ellos mantengan esa capacidad para estar allí por más tiempo concentrados. Ellos aprenden más cuando se involucran de manera activa y divertida, ¿no? Es una de las estrategias que podemos, pues, implementar en estos escenarios. Vamos a pasar por acá, que ya llevamos bastante tiempo por acá. Creo que nos estamos pasando, pero espero que estemos como todos en línea conectados y que estemos sacando un poquito de provecho de este abrebocas de clase. Bueno, digamos que también con ellos podemos aplicar trabajos, proyectos prácticos, ¿sí? Proyectos colaborativos que fortalezcan esas relaciones de manera adecuada. Bueno, los retos emocionales, pues que ya les había mencionado, y espacios de confianza y de reconocimiento, ¿sí? Donde se sientan tranquilos ellos de expresar cómo se sienten. Un dato curioso es que el cerebro de los adolescentes tiene más receptores de dopamina activos que el de un adulto. Y por esto, digamos que por este encuentro biológico que hay, ellos buscan experiencias novedosas constantemente, buscan esos retos. Esto los hace a ellos estar conectados con esos escenarios. Bueno, por aquí ya vimos algunas estrategias. Vamos a ver rápidamente cómo aprenden los adultos, que es otra etapa de la vida. Aquí en esta etapa ya todo cambia. El enfoque cambia, ya no estamos hablando de una plasticidad infantil ni de un aprendizaje adolescente donde todo está en construcción. El adulto pues ya tiene características mucho más particulares. Y lo primero es que no parte de cero. Como ya nos dimos cuenta al iniciar esta clase, cada uno de nosotros traemos pues unas experiencias previas de vida, conocimientos previos, formas de interpretar el mundo, y esto pues se convierte en un recurso fundamental para aprender. A diferencia de los niños, los adultos buscamos que lo aprendido tenga una aplicación práctica, que podamos usarlo de manera rápida en nuestra vida cotidiana, ¿sí? En nuestro trabajo, en nuestra vida personal. Generalmente queremos entender para qué nos servirá esto que estamos aprendiendo y cómo lo podemos aplicar. Es importante también señalar que un adulto valora su autonomía, prefiere tener cierto control sobre todo el proceso de aprendizaje, tomar decisiones y sentirse parte activa de la construcción del conocimiento. Sí, es un factor importante que tenemos los adultos para motivarnos a tener diferentes espacios de aprendizaje. Claramente la motivación. Y la motivación es un factor que vamos a usar en todas las etapas de la vida, en los contextos de aprendizaje, de diferente forma, como lo hemos venido viendo, digamos que muy rápidamente, pero en todos los contextos la motivación es un factor importante. Digamos que el aprendizaje del adulto se fortalece cuando se plantea desde la resolución de problemas reales. No basta con la teoría nomás. Digamos que lo que más valor tiene es poder enfrentar una situación concreta y aplicar conocimientos para darle solución. Es lo que más nos motiva a ello. Entonces,
digamos que en la adultez, pues significa construir sobre lo que ya somos, lo que ya sabemos, aprovechando nuestras experiencias y orientándonos siempre a lo práctico y a lo significativo. Son recursos, digamos, que debemos de tener presentes en el momento de un aprendizaje con adultos. Listo. Entonces, vamos a pasar a una actividad práctica. ¿Qué es lo que yo busco? Bueno, en la columna izquierda que tenemos, podemos observar situaciones relacionadas con el aprendizaje de los adultos. Y en la columna derecha tenemos las explicaciones o las consecuencias de estos aprendizajes. La tarea que vamos a tener en este momento de 2 minuticos es relacionar cada número con una letra correcta y escribir en el chat cada uno. A qué se relaciona. Entonces, por ejemplo, cuando un adulto aprende algo que le sorprende o reta, ¿cuál sería esa letra que corresponde a esa afirmación, a esa proposición? Ustedes me dicen si están viendo perfectamente mi pantalla y damos inicio ya. Ustedes me cuentan en el chat. Si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Están viendo los... Ah, perfecto. Gracias, Claudia. ¿Quién tiene ya la respuesta? Son los números. Los números se relacionan con las letras. Entonces, lo que tenemos de esta columna lo relacionamos con esta columna. Damos un minutico más. Ya casi finalizamos nuestra masterclass. No importa que nos equivoquemos. Estamos precisamente en este ejercicio. ¿Alguien ya tiene el aporte? ¿Quiere levantar la mano? ¿Hacerlo de manera verbal o escribirlo en el chat? Bueno, entonces por lo menos háganme saber que estamos activos, que me están escuchando con una manito arriba, con un dedito arriba. Ah, perfecto. Blanca Camargo. Muy bien.
Muy bien, Blanca. Exactamente. Entonces, la número 1, cuando un adulto aprende algo que le sorprende o reta, aumenta la productividad de dopamina, lo que fortalece nuevas neuronas del hipocampo. Así es. 3, 3, 3, no. La 3 se relaciona con la H. Entonces, prefieren aprender haciendo antes, o sea, practicando antes que teoría pura. Entonces, el cerebro necesita ensayo, error, aplicación inmediata para consolidar las nuevas experiencias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar? ¿Quién se anima? Discutimos todos, por ejemplo, la número 4. Alguien que se anime con el micrófono. Cuando la motivación nace de un interés propio, ¿qué ocurre? ¿Alguien me quiere decir qué ocurre cuando la motivación nace de un interés propio? Bueno, estamos. ¿Sería la B? Dime. ¿Sería la B? Sí, si no le encuentro un para qué. Ah, ok, no, suelen aprender mejor cuando hay un propósito claro. Sí, señora. Sí, señora. Ujú. Listo, vamos. Si quieren, pueden tomarle como fotografía para que en la próxima clase, de los que se conecten nuevamente, y los espero a todos, podamos interactuar un poco sobre esta herramienta, pues, este ejercicio práctico. Listo, vamos a avanzar y algo pues importante que quería como dejarles del aprendizaje en adultos es que no se trata como de llenar un vaso vacío, sino que en esta etapa es importante encender como esa chispa que conecta la experiencia, estas experiencias que traemos con las emociones y la curiosidad. Esto hace parte fundamental de la etapa adulta, del aprendizaje en la etapa adulta. Aquí a ver, pues quería presentarles un poco un estudio de la agencia, un análisis estadístico de víctimas que hace movilidad, ¿sí? Digamos que acá vemos un análisis comparativo de víctimas por rangos etarios, porque este análisis estadístico, y bueno, digamos que de algún modo un poco triste, pero es para que veamos cómo se relaciona la etapa de desarrollo que tenemos los seres humanos con las decisiones que solemos tomar. Entonces, aquí podemos observar, esto es un estudio que está público en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y pues ellos lo actualizan, ellos lo hacen a través de esta herramienta del Power BI. Es una herramienta que pues utilizan, es como una extensión de Excel. Y esto nos permite mostrar de forma bonita como análisis estadísticos y gráficas, o sí, gráficas que tenemos de algunos contextos. Es una muy buena herramienta también. Pero aquí podemos ver cómo, digamos que las víctimas de accidentes, donde mayor accidentalidad hay con relación a grupo etario, son jóvenes entre los 19 y los 26 años. Ahí se concentra aquí la mayor cantidad de víctimas fatales lesionados por siniestros viales, ¿no? Digamos que esto nos hace un poco reflexionar y relacionar porque ellos están en una etapa en la que aún
toman decisiones sin medir consecuencias. Todavía estamos como en esa etapa de desarrollo del lóbulo frontal, donde tomamos estas decisiones y a veces pues digamos que no medimos cuál va a ser, cómo se va a desarrollar como la vida, como qué consecuencias vamos a tener. Entonces, este estudio nos muestra un poco este escenario. Un dato curioso que quería dejarles es que durante el descanso el cerebro organiza y consolida lo aprendido. Un adulto que no descansa bien, pues no retiene la información de la misma manera que lo hace una persona que sí duerme por lo menos 6 o 8 horas. Y esto pues se evidencia en que la capacidad de memorizar se reduce en un 40% con relación a una persona que descansa bien, se hidrata bien, se alimenta bien. Entonces, mira que son factores también importantes que debemos de tener en cuenta en el momento de generar un aprendizaje. Ya para finalizar, pues quisiera que me regalaran la respuesta, puede ser al chat o como deseen participar de estas preguntas. Digamos que para darle un cierre, para analizar un poco cómo se desarrolló esta masterclass y ver también pues como qué necesidades tenemos para el desarrollo de las próximas clases. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué crees que la enseñanza en cada etapa de la vida debe ser diferente? Podemos dejar una palabra, no sé, relacionar realmente una respuesta un poco más sólida, como ustedes deseen y se sientan más cómodos en el chat. Les agradezco mucho. Damos como 5 minutitos. Dime, sí, sigue. Sí, claro que sí. Bueno, pienso que la respuesta es como lo que tú nos decías antes de las diferentes etapas por las que están pasando y que en esas diferentes etapas pues tienen diferentes intereses. Por lo menos a los niños les gusta más dibujar, estar digamos, en actividades lúdicas y eso ya cuando en la adolescencia pues se deben de realizar otro tipo de actividades y en la adultez pues aún más. Como lo que tú Exactamente. nos comentabas en resumidas cuentas. Sí, señora. Sí, muy bien, Daniela, muchas gracias. Blanca Camargo nos dice por acá, porque en cada etapa hay un mundo diferente. Sí, señora, digamos que lo podemos relacionar con esa metáfora, que conlleva experiencias y una vida diferente. Exactamente, las necesidades en cada etapa de la vida son diferentes de acuerdo a nuestro desarrollo biológico. Todo eso influye en nuestra capacidad de aprendizaje. ¿Alguien más quiere participar? De pronto, ¿qué sienten que es cuál sienten que es el mayor reto que se presenta en la actualidad con la población con la que trabajan o con la que desean trabajar o con la que se proyectan? Hola, pues yo no trabajo con una población específica, pero sí tengo una niña de 8 años. Entonces, para mí un reto es estar pues en todo su aprendizaje y en cada etapa de su vida, que yo le pueda como brindar unas herramientas, pues no para facilitarle todo, pero pues sí que ella tenga como algo que pueda utilizar para cada circunstancia que se le presente en la vida. Claro que sí. Y aquí, digamos que valoro mucho tu aporte porque todos estos aprendizajes y todo esto que podamos movilizar desde el entorno del hogar es absolutamente valioso para construir, digamos que adolescentes y adultos seguros, que tengan herramientas para enfrentarse a estos retos de la sociedad nueva que va tan rápido como les manifestaba al inicio de la clase. Entonces, esto me parece muy valioso, que los padres de familia, que los tutores se den este espacio para adquirir herramientas, eso es muy importante. Margarita, cuéntanos, Margarita. Bueno, estaba escribiendo, pero el reto, por ejemplo, para nosotros son los niños neurodiversos. Sí. Porque como tenemos una comunidad de niños
digamos, que no tienen esas condiciones, y también hay niños neurodiversos, a veces no se tiende a discriminar porque digamos que, por ejemplo, tenemos en grado sexto un niño que tiene una limitación cognitiva. Entonces a veces la docente dice, no, usted haga esto y los otros niños hacen esto. Entonces el niño de cierta forma no se siente en inclusión, sino excluido. Entonces Claro, es como buscar esas estrategias para que el niño, si van a ver, no sé, la célula, al niño se le dé porque sabe colorear, entonces la célula que sabe colorear y él dice, ah, bueno, me están dando lo mismo. Como el reto es mirar esas estrategias para ayudar al docente a que así mismo le enseñe a los niños. Por ejemplo, yo tengo un niño, mi hijo, le diagnosticaron TDAH y es el único sí, niño del curso que tiene eso. Entonces, como una profe puede no desesperarse con un niño que tiene estas condiciones, sino tener una estrategia para mantenerlo y para que el niño pues aprenda. Es un claro. reto. Creo que es de los mayores retos que tenemos Sí, y que aún teniendo, digamos que un poco de bases con DUA y PIA, es que todavía estamos bastante atrasaditos en estas aplicaciones. Entonces, muchísimas gracias por tu aporte. Sé que sí, en efecto, esto es una de las herramientas que necesitamos construir de manera urgente y de algún modo ese es el propósito, entonces, como evidenciar necesidades y traerlas ya en las próximas clases, como algunas estrategias y que podamos todos construir un poco desde nuestras experiencias y desde nuestras nociones, pues estas herramientas. Por aquí Amparo nos dice, se deben preparar fortaleciendo habilidades, enfrentar los cambios y retos en la sociedad. Exacto, exacto. Y estos espacios, por eso he aplaudido bastante el aporte de la compañerita que nos manifestaba, se me va el nombre, me disculpas, pues que tiene una niña de 8 años, es decir, sacar una hora y 20 minutos para esto fortalece increíblemente esos espacios y esos escenarios de enseñanza en sus entornos. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Digamos que también podríamos tomarle foto y digamos que traer, si es, digamos que tienen su espacio destinado para participar de las siguientes clases, podríamos traer como algunas respuestas que nos ayuden a esto, a construir y digamos que contemplar escenarios más eficaces. Creo que no tenemos más aportes por ahora, sin embargo, les agradezco demasiado el espacio. Sé que fue una intervención muy, digamos que como un brochazo rápido y con muchos temas. Espero pues verlos en las próximas clases o en los próximos encuentros. Espero que haya sido pues como un poco de su aprovechamiento, de disfrutar y de enamorarse de todos estos contextos que a la final esto es lo que nos va a ayudar a construir más sociedad. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Ya, feliz noche.